Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Este jueves 4 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador emitió dictámenes sobre las preguntas enviadas por el presidente Daniel Noboa para una nueva consulta popular y reformas parciales a la Constitución. Solo 2 de las 5 propuestas fueron admitidas como enmiendas viables. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Arturo Moscoso. Él es director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Arturo. Hola, Gisela, gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. A ver, tengo que procedentes, pasó la contratación laboral por horas en el sector turístico y la reducción del número de asambleístas rechazadas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de juicio político a los jueces constitucionales y la reapertura de casinos y salas de juego. Ahora, Arturo, la Corte, con estas admisiones y no admisiones, ¿qué lectura hace usted de estas decisiones desde la perspectiva institucional y también la perspectiva constitucional? Bueno, Gisela, esta era la crónica de una muerte anunciada. Se les advirtió al gobierno de que las preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y sobre el tema del juicio político a los jueces era un proceso que no era el de enmienda, era el de reforma parcial. ¿Por qué? Porque se estaba alterando la estructura del Estado, ¿no? Y eso ya se veía venir. Lamentablemente, como se está haciendo ahora costumbre, se le acusa nuevamente a la Corte de estar obstruyendo el país, etcétera. Pero eso era clarísimo, no había por dónde perderse. ¿Pero cree que el rechazo a las 3 preguntas preserva el equilibrio de poderes o evidencia esta resistencia al control político? No, es que justamente es eso, Gisela. Ese es el discurso que se pretende instaurar. Esto legalmente, desde la estructura de la Constitución, desde cómo está determinadas las obligaciones de la Corte Constitucional, ni la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ni el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional pueden hacerse mediante enmienda. Les guste o no les guste, eso está clarísimo en la Constitución. Y está clarísimo en los pronunciamientos que ha hecho la Corte previamente. Esto es un error del gobierno por intentar hacer pasar por un trámite que saben perfectamente, porque si no lo saben son una sarta de ignorantes, ¿no? Pues sabían perfectamente que no iba a pasar por un trámite de enmienda directa, que tenía que ser una reforma parcial. Ahora, usted ya había tildado la pregunta sobre el juicio político a los jueces constitucionales como un despropósito absoluto. Si una reforma de este tipo se impulsaba vía consulta, ¿considera que podría generar inseguridad jurídica o deslegitimar decisiones judiciales clave? Por supuesto, porque los jueces no tienen que estar sometidos a juicios políticos, Gisela. Los jueces tienen otras formas de control, que en el caso de la Corte Constitucional ya existen, en caso de los jueces de la Corte Constitucional. Y eso es una discusión más que todo doctrinaria. Pero más allá de la discusión doctrinaria, Gisela, si es que el gobierno quería que los jueces constitucionales sean sometidos a juicio político, tenía que haber presentado bien la pregunta a través de una reforma, no de una simple enmienda, ¿no? Y ahí sí la Corte, por más que no les guste estar sometidos a control político, ahí tenía que esperar la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos hubieran sido los que se hubieran pronunciado en último término, a pesar de que doctrinariamente a mí me parece una barrabasada esto. Más allá de eso, si los ciudadanos se pronunciaban sobre que los jueces constitucionales tenían que someterse a juicio político, pues ya, ahí estaba. Pero era cuestión solo de hacer bien las cosas y de hacer bien la pregunta y escoger bien la vía
por la que debía hacerse esta reforma. Y en el caso de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, que fue rechazada por implicar un cambio estructural del Estado, ¿cuál hubiese sido la vía cuando sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana no está realmente cumpliendo con su labor para lo que fue creada esta organización y que creo que la voluntad mayoritaria de la ciudadanía es que se elimine este Consejo de Participación que nos cuesta tanto dinero y nos genera tantos problemas y que no cumple con su función y que es político? Pero por supuesto, creo yo también estoy absolutamente a favor de que esta institución debería eliminarse porque no sirve para nada y solo es un botín político alrededor del cual se trata de cooptar otras instituciones. Pero para hacerlo tienes que hacerlo conforme el camino legal. ¿Cuál hubiese sido el camino legal? Una reforma parcial, ¿no? ¿Por qué no agarran, o sea, les da tanta pereza mental o no sé qué están pensando? ¿Por qué no agarraron la consulta de Guillermo Lasso y copiaron la pregunta, ¿no? Que decía claramente que el Consejo de Participación Ciudadana perdía sus funciones nominadoras y estas se devolvían a la... Eso hubiese sido la vía correcta. Si es que no se eliminaba, porque, a ver, la pregunta de Guillermo Lasso no planteaba una eliminación del Consejo, ¿no? Planteaba simplemente quitarle sus atribuciones nominadoras y pasárselas a la Asamblea. Y el Consejo seguía existiendo. Es decir, no había un cambio de estructura del Estado. Eso no era un cambio de estructura del Estado, ¿no? Eliminar a la cabeza de una de las funciones del Estado es que es obvio, Gisela, hasta los no abogados deben entender eso. Eliminar, o sea, la Corte no lo puede aprobar. De una de las funciones del Estado implica una reforma de la estructura del Estado, obviamente. Y si quieres eliminarlo, hazlo bien. O sea, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta presentar? ¿Pero usted cree que no se dan cuenta de estos errores? A mí yo me temo. ¿O es una estrategia tal vez política para, porque todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en que el Consejo de Participación Ciudadana, o por lo menos la mayoría, considera, porque se han hecho encuestas, de que el Consejo de Participación Ciudadana no está cumpliendo con su labor, con su función, que es un ente politizado completamente? Entonces, ¿cree que hay algo detrás, una estrategia tal vez? De acuerdo. Eso es lo que todos nos preguntamos. Porque yo no creo que sean tan ignorantes y tan poco conocedores de la ley y la Constitución los asesores del gobierno, ¿no? Me niego a creer que sean tan burdos. Entonces, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Hacer entender que la Corte Constitucional se está oponiendo a que se elimine o que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana que tantos dolores de cabeza le ha traído al país. Esa es la idea que se quiere poner en la opinión pública. Entonces, no se trata de eso. Yo, como tú y como muchísimos en este país, creo que somos una gran mayoría, queremos que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca. Y era sumamente sencillo presentar un proceso como lo mismo que hizo con las bases militares, lo mismo que hizo con el tema del financiamiento de los partidos políticos, presentar una reforma a la Asamblea. Tiene mayoría en la Asamblea, esa reforma hubiera podido ser tratada rápidamente y ser aprobada rápidamente, y entonces ahí sí presentarla para un referendo, ¿no? Pero si lo que quería hacer era la vía rápida de la enmienda, entonces no puede eliminar, punto, no hay cómo, porque es parte de la estructura del Estado. Entonces la Corte Constitucional no quedaba otra alternativa. No es que la Corte Constitucional se opone a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, en la consulta de Guillermo Lasso lo pudo preguntar porque la Corte Constitucional le dio paso, ¿no es cierto?, a la eliminación de funciones de la... Lo que pasa es que él no tenía la popularidad que tiene este presidente para ganar la consulta y lo perdió. Pero en todo caso, Probablemente porque era una buena consulta, además. Pero claro, o sea, ¿qué les cuesta hacer las cosas bien, Gisela? Eso es lo que yo no entiendo. Y por eso a mí me asaltan tantas dudas, igual que a ti, no sé, en relación cuál es la intencionalidad del gobierno, ¿no? Sabían perfectamente que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana era alterar la estructura del Estado. Y eso necesita un trámite de reforma. Lo hicieron con las bases, lo hicieron con el financiamiento de partidos políticos. ¿Por qué no lo pueden hacer con esto? Igual el juicio político a los jueces. ¿Por qué no podían hacerlo? Si tienen mayoría en la Asamblea. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Ahora, otra pregunta que también aquí uno dice, pero ¿cómo? Estuvo mal formulada. Es la de
la reapertura de casinos, que también fue rechazada por justamente estar mal redactada. ¿Qué refleja este tipo de errores respecto al diseño técnico de una pregunta para una consulta popular? Terrible, terrible, Gisela, y es algo que eso también se lo advirtió desde el principio cuando se analizó esta pregunta. Quienes manejan derecho constitucional ya lo dijeron. La pregunta está mal redactada porque es una pregunta compuesta. Uh-huh. Es tú hacer preguntas compuestas, tienes que hacer una pregunta simple y sencilla. ¿Está de acuerdo con que vuelvan los casinos del Ecuador? Sí, punto. ¿Ya? Y se acabó, ¿no? En cambio, esta es una pregunta, ¿está de acuerdo con que vuelvan los casinos del Ecuador y que el impuesto sea del tanto y que este impuesto vaya a esto? Es una pregunta compuesta. Ya de plano esa pregunta sí iba a caer. De plano sí iba a caer. Es difícil. Ahora, lo que puede hacer el gobierno es reformular la pregunta, hacerla bien y volverla a presentar. Nada le impide hacerlo. Pero sí es difícil creer o cómo entendemos que no puedan formular propuestas claras y que sean constitucionalmente sólidas. Eso es lo que a mí me parece increíble. A mí me parece increíble que no tengan un equipo bien preparado Bueno, Gisela, sin ir más lejos, la defensa en las audiencias de las preguntas de las normas suspendidas en las leyes recientemente aprobadas fue una vergüenza. Una vergüenza, Gisela. ¿Cómo es posible que un gobierno tenga ese tipo de profesionales sustentando sus posiciones? Entonces, ahí sí es que uno dice, entonces esta gente no sabe. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Por qué no se asesora bien? ¿Por qué por último no contrata unos buenos abogados que le ayuden en la defensa en las audiencias? ¿No? Pero claro, es más fácil decir no, hacer una defensa paupérrima o presentar malas preguntas o presentar preguntas deficientes o presentar preguntas que no deben ir por esa vía sino por otra y luego echarle la culpa a la Corte de que es la que está deteniendo el avance del país. Cuando la Corte lo único que está haciendo es pronunciarse de la única forma que podría pronunciarse, que es exigiendo que se respeten los procesos establecidos en la Constitución y en la ley. Es que a veces en un país de percepciones y no de conceptos es difícil saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, ahora el Ejecutivo había organizado incluso una marcha, una manifestación contra la Corte, la tildó de enemiga del pueblo tras las suspensiones de las leyes. ¿Cómo interpretamos esta tensión entre el Ejecutivo y el principal órgano de control constitucional en este momento, tras estos ataques, y ahora con esta situación en donde le dice estas leyes o no están bien o no se ha hecho por la vía correcta, no están bien redactadas? ¿Qué podemos esperar? Es muy preocupante, Gisela, porque se está dando una imagen que además está calando de que la Corte Constitucional defiende delincuentes, ¿no? Y se opone al avance del país, lo cual es una absoluta mentira, porque lo único que hace la Corte es pronunciarse sobre lo que tiene que pronunciarse, el respeto a los derechos y a la Constitución. Si no se respetan los derechos de la Constitución, a la Corte Constitucional no le queda otra alternativa. Estas leyes igualmente, Gisela, ya se advirtió que iban a ser objeto de observación, tanto por lo que se aprobó, por cómo se aprobó. Y recordemos la defensa en las audiencias de cómo no podían explicar, ¿no? La asesora jurídica no podía explicar ni encontraba el artículo porque no existe que le hubiera permitido meter reformas a una ley luego del segundo debate, ¿no? Como fue lo que se hizo y que no lo pudo explicar. Entonces la Corte no le queda otra alternativa, pero claro, se está tratando de vender una idea de que la Corte es el enemigo, de que la Corte es la culpable de que las cosas no avancen, ¿no? ¿Por qué? Porque a todo gobierno le conviene tener un enemigo, sobre todo cuando son gobiernos de tinte populista, como los tintes que está adquiriendo ¿no es cierto? Le conviene tener un enemigo también para explicar sus propios fracasos, ¿no? O su propia falta de resultados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador ahora con la violencia, con los crímenes, con la seguridad? ¿Tenemos alguna mejora? Ninguna. Entonces no me funciona, es culpa de la Corte Constitucional. Cuando el tema de las leyes estamos hablando de un par de meses nada más, y este señor está gobernando, ya va a ir a los 2 años de gobierno. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, Arturo. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gisela. Un abrazo. Igual para usted. Nos acompañó Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID.
Notimundo a la carta.